Un saludo para todos mis hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios Edificar los saluda y le da la bienvenida a este hermoso tiempo que dedicamos para compartir acerca de las doctrinas de la salvación. Y para el día de hoy vamos a dar inicio a la doctrina de la glorificación. Doctrina de la glorificación. Nuestro texto clave, amados hermanos, antes de presentar el contenido de este estudio, el texto clave está en Romanos capítulo 8, verso 30. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Bien, el contenido de nuestro estudio, número 1, transformación del cuerpo. Número 2, la glorificación y sus implicaciones teológicas. Número 3, las recompensas serán para gloria de Cristo o para vergüenza del creyente. Número 4, motivo de perseverancia. Y por supuesto, nuestra conclusión. Y quiero, amados hermanos, introducir este estudio con las palabras del patriarca Job. Job, en esa condición con la que se encontraba, esa prueba, el haber perdido no solamente su familia, el haber perdido no solamente sus propiedades, sino también haber perdido su salud, lo llevaron a un punto de enfrentarse directamente con esa situación previa a la muerte. Así que Job, en el capítulo 14, discurre sobre la brevedad de la vida, amados hermanos. Es de suma importancia que antes de que nosotros abordemos este tema, podamos hacerle un poco de énfasis a esa realidad de la brevedad de la vida. Job dice de esta manera: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como la flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre éste abre sus ojos. ¿Y me traes a juicio contigo?, pregunta Job. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará, como el jornalero, su día. Porque si el árbol fuere cortado y aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá, y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Qué tremenda pregunta, amados hermanos. Mas el hombre morirá y será cortado, haciendo esa
referencia, ese contraste, esa diferencia que puede haber entre el árbol que es cortado, más sin embargo, que en el momento percibe el agua, dice que vuelve a reverdecer, pero el hombre, morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará? ¿A dónde irá el ser humano? ¿A dónde irán las personas? Muchos se preguntan, muchos se preguntarán, y sobre todo en ese momento cuando están ahí frente a esa puerta que se abre para que el término de la vida llegue a su cumplimiento. Job dice que no hay ninguna persona que pueda pasar ese límite. Dios ha determinado el tiempo, el día, la hora para cada persona. Y es algo inevitable. La muerte, amados hermanos, es algo inevitable. Por consiguiente, es de suma importancia que nosotros, no solamente los creyentes, sino todas las personas, tanto los pecadores como los creyentes, puedan reflexionar acerca de ese momento y qué será después de la muerte. ¿Qué acontecerá, amados hermanos, después de la muerte? De hecho, hay ya algunos, por no decir muchos, predicadores que han afirmado que el infierno no existe, que no hay condenación, que no hay castigo, que no hay penalidad por la desobediencia o por satisfacer las demandas o exigencias del pecado. Mas sin embargo, amados hermanos, las Escrituras nos enseñan que hay un lugar de castigo, que hay un lugar de condena, que fue creado para Satanás y sus ángeles y para todos aquellos que se complacen en el pecado. Aquellos que no han sido redimidos, aquellos que no han sido lavados, comprados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Job está meditando, está reflexionando sobre esa brevedad de la vida, amados hermanos. Y dice él, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Qué tremendo, amados hermanos. En estos tiempos difíciles, en donde las enfermedades están azotando a los seres humanos, están cobrando, están diezmando la humanidad. También las guerras, los conflictos, la delincuencia común, etc. Día tras día, amados hermanos, el hambre, la miseria están cobrando vidas. Los accidentes están cobrando vidas. El mismo ser humano, la maldad del ser humano, se ha encargado de diezmar la humanidad, de quitarle la vida. De hecho, es uno de los mandamientos que dice no matarás. Mas sin embargo, la maldad del ser humano no tiene límites, amados hermanos. Y dice la palabra del Señor, dice Job, dice, y el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán,
ni se levantarán de sus sueños. Job hablando acerca de la resurrección, amados hermanos, es una realidad. Aunque hayan personas que no crean en la resurrección de entre los muertos, aunque hayan personas que quieran desmentir esa realidad, esa es una verdad que tarde o temprano todos, sin excepción, todos los seres humanos deberán afrontar. Dice Job: oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol, que me cubriese hasta apaciguarme tu ira, que me pusiese plazo y de mí te acordaras? Exclama Job, pero dice: si el hombre, afirmando Job, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Antes nos hacía esa pregunta: mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará? ¿Cuál será el fin? ¿Cuál será el lugar en donde despertará el hombre después de la muerte? Y aquí Job dice: si el hombre muriere, ¿volverá nuevamente a vivir? Es una realidad, es un mito. ¿Qué es lo que le acontecerá al ser humano después de la muerte? No solamente a dónde irá, o si verdaderamente se levantará de entre los muertos. Y Job dice: todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé, y tendrás afecto a la hechura de tus manos. Qué tremendas palabras, amados hermanos. La convicción de Job, la fe de Job, la esperanza de Job, lo que él sabía, lo que él entendía, no solamente de la gloria del Eterno, de su poder, de su majestad, sino del propósito que Dios había determinado, no solamente para Job, sino para aquellas personas que tuviesen esa misma fe, esa misma esperanza, amados hermanos. Hoy podemos darle gracias a Dios porque hemos abierto nuestros ojos, porque no para todos, muchos gozan de salud. Es una realidad, amados hermanos, que nuestros días están contados. El mañana no lo sabemos. La Escritura dice en el Sermón del Monte: basta a cada día su propio mal. La Escritura nos educa, nos enseña acerca de la importancia de no preocuparnos por el día de mañana, por sus afanes, sino que nos ocupemos en este día. Hoy es el día de reflexionar, hoy en el momento que estamos en el presente, de reflexionar en nuestra vida, nuestra condición, y de meditar en lo que será después de la muerte. Job enfatiza, presenta, da a conocer su fe, da a conocer su esperanza. Todos los días de mi vida, lo que me resta de vida, yo voy a esperar en esa gloriosa promesa de salvación, en esa gloriosa promesa de liberación. Y yo esperaré después de la muerte, esperaré ese momento en que me llames. Y dice Job: ahí tendrás afecto a la hechura
de tus manos. Amados hermanos, lo que Dios comienza, lo termina. Cuando Dios planta su glorioso plan de redención en una persona, ese glorioso plan de salvación sí o sí llegará a su fiel cumplimiento. Qué tremendo, amados hermanos. Recordemos que no solamente la salvación se aplica en el pasado, sino también en el presente y en el futuro. Por eso Job habla acerca de que espera esa liberación, esa salvación. Amados hermanos, me salvó, me salvó, lo hemos dicho muchas veces, me salvó de la condena del pecado. Me está salvado en tiempo presente del poder del pecado a través de esa vida de santificación. Pasado, me justificó. Ese nuevo nacimiento, regeneración, justificación, arrepentimiento, el glorioso don de la fe. La santificación me está salvando del poder del pecado. Y, amados hermanos, me salvará de la presencia del pecado, me liberará de la presencia del pecado y de la ira venidera. La ira venidera, amados hermanos, esa ira de Dios que se derrama para condenación. Ahí está, amados hermanos, la gloria de esa salvación. Hemos venido enseñando todas esas doctrinas, aún faltan más doctrinas, que nos dan el conocimiento acerca de esa gloria de salvación. No es solamente que yo recibo un regalo y que yo guardo el regalo y lo escondo para que no se pierda, para que nadie me lo mire, para que nadie me lo enteque. No, amados hermanos, la salvación es una obra que Cristo Jesús forjó allí en la cruz del Calvario. Por voluntad de Dios determinada desde antes de la fundación del mundo. Y que trasciende no solamente a nuestro entendimiento, sino a la brevedad de nuestra vida, a fin que después de la muerte podamos nosotros decir como Job: todos los días de mi vida esperaré a que llames, esperaré a escuchar esa voz cuando diga: levántate. Qué tremendo, amados hermanos. Job, ahí en el capítulo 19, dice: yo sé, verso 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aunque nuestros días se agotan, aunque llega ese tiempo de caducidad, aunque llega ese corto lapso de tiempo a su final, amados hermanos, nuestra esperanza debe acompañarnos hasta la muerte. Debe acompañarnos hasta ese momento final donde nuestros ojos se cierren a la luz de este mundo, para poderse abrir a la gloria de Dios y al reino de los cielos. Yo sé que mi Redentor vive. Son esas palabras profundas que salían del corazón.
esa convicción de que resucitaría, que su cuerpo se volvería a levantar, como lo expresaba el mismo Charles Spurgeon en ese mensaje de Mi Redentor vive, donde hablaba de que todas las partículas del cuerpo volverían a unirse sin importar si fueron quemadas o si fueron tiradas al fondo del mar o fueron comidas por los peces. No importa, la gloria y el poder de Dios tomará nuevamente el cuerpo del ser humano, lo juntará en una sola pieza y resucitará de entre los muertos. Muchos posiblemente no crean en la resurrección de los muertos, pero amados hermanos, esa es una realidad. Y son unas palabras esas palabras de Job tienen que estar ahí latentes en nuestra vida, en todo momento y en todo instante. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. También, amados hermanos, ahí en Romanos, carta a los Romanos, capítulo 8, de donde extraemos nuestro texto clave, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Recordemos, amados hermanos, que ahí en el contexto de este capítulo nos habla acerca de la vida en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, amados hermanos. La muerte es la puerta que se abre para llevarnos a la condena por causa del pecado. Mas, sin embargo, dice la palabra que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado. Por cuanto todos pecaron, todos desobedecieron, y por cuanto todos han desobedecido, la paga del pecado, amados hermanos, es la muerte. Verso 3 dice, porque era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Posiblemente sigan habiendo personas y aún creyentes que deseen sujetar la carne a una ley a fin de poderse congraciar con Dios y recibir su salvación. Pero, amados hermanos, no es a través de las obras, sino es a través de esa vida en el Espíritu de Dios. Dice, porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan, amados hermanos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amados hermanos,
El mismo Spurgeon, en uno de sus mensajes, hablaba de la importancia para los creyentes el día de la muerte. Porque dice que la muerte serán como las alas que nos llevarán hacia esa gloria eterna. Qué tremendo, amados hermanos. Y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, amados hermanos, es por fe. Si queremos agradar a Dios, es por medio de la fe. Hebreos 11:5. Sigue diciendo más, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y dice el apóstol Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios no mora en la vida de una persona, es imposible tener esa vida en el Espíritu. Seguirá satisfaciendo los deseos de su carne. Seguirá sujetándose a una religión y a un sistema de dogmas, mas no podrá satisfacer esa verdadera vida en el Espíritu. Si alguna persona no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es ese sello, esa garantía, como lo enseña ahí en la carta a los Efesios, amados hermanos. Capítulo 1. Verso 13. En Él, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué tremendo, amados hermanos. Recordemos que el apóstol Pablo en esta carta y sobre todo en este primer capítulo nos habla acerca de esa elección. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en lugares, bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amados hermanos, en el momento que nosotros hemos sido bendecidos con esa gloria de la redención, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, es decir, la garantía, amados hermanos, la garantía de esa redención, la garantía de esa salvación, la garantía de esa glorificación, la garantía de la resurrección de entre los muertos. Sigue diciendo en este hermoso capítulo 8, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amados hermanos, si hay conciencia, si hay claridad, si hay certeza, si hay una convicción firme de que somos por la gracia de Dios
por la obra de Cristo somos merecedores del Espíritu de Dios, que somos portadores, que somos templo del Espíritu de Dios, amados hermanos, tenemos que tener esa firme esperanza de que Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. Qué tremendas palabras de aliento del apóstol Pablo. Qué tremendas verdades, afirmando la fe de los creyentes, afirmando la fe de la iglesia, confirmando esa esperanza gloriosa con relación a la resurrección de entre los muertos, a recibir esos cuerpos glorificados. Qué tremendo, amados hermanos. Porque si vivís, dice la palabra del Señor, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Porque todos los que somos guiados, o los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Ya nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con Dios se basa en esa particularidad, se basa en ese lazo familiar. Nosotros somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre, nos ha adoptado. Así que tenemos una relación más seria, tenemos una relación más íntima con Dios, sencillamente porque ahora nos ha dado de su Espíritu. La religión, amados hermanos, nos enseña a tener esa relación con Dios en base a métodos, en base a preceptos, a leyes, en base a mi forma de vivir y a condicionarme. Mas sin embargo, la vida en el Espíritu me lleva a esa relación de hijo a padre, de padre a hijo. Qué hermoso, amados hermanos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay una convicción, hay una seguridad, hay una certeza de que verdaderamente somos hijos de Dios y esto no lo cambia nadie, amados hermanos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué tremendo, amados hermanos. La vida del creyente. Morimos todos los días a muchas cosas. Seguimos creciendo, seguimos madurando, pero seguimos labrando ese camino hacia la gloria eterna. No a través de nuestras obras, sino a través de nuestra fe. A través de esa esperanza firme, amados hermanos, porque esa glorificación aguarda por nosotros. Sigue diciendo la palabra del Señor, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué tremendas palabras, amados hermanos. La verdad que cuando uno lee la profundidad de estas palabras, o cuando lee ahí y medita en las palabras de Job, en su estado, en su condición, en su calamidad, en su prueba, en su situación difícil. Hoy posiblemente hayan personas con calamidades más difíciles que Job,
Pero amados hermanos, en medio de esa situación, Job tenía su fe intacta. Job tenía su esperanza, su convicción intacta, inamovible, amados hermanos. No había nada que lo hiciese cambiar de parecer. Ese era el plan de Satanás cuando fue a tentar a Job. Aún las palabras de la esposa de Job fueron intimidantes, diciéndole: maldice a tu Dios y muérete. Qué tremendo, amados hermanos. Mas sin embargo, ni la esposa, ni los hijos, ni los bienes, ni la misma salud física pudo mover las convicciones de Job. Pudo mover su certeza, su seguridad. Qué tremendo. Y dice: pues tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, amados hermanos. La glorificación, la redención del cuerpo, lo que viene, amados hermanos. Muchos se entristecen porque la enfermedad, porque el cáncer, porque la leucemia, porque esto, porque el páncreas, porque aquí, porque allá, porque la gripa, porque esto, porque la deuda, porque me dejó, porque los dolores de amor, porque me abandonó, porque esto, y siempre hay un porqué, y en medio de ese porqué es simplemente una excusa para no seguir con Dios, para no seguir el camino, para no seguir en la oración, para no seguir perseverantes, para no seguir ahí caminando firmes. ¿Por qué? El porqué y el porqué y el porqué. Amados hermanos, estos titanes de la fe, estos grandes de fe, esa nube de testigos de ahí de Hebreos capítulo 11 nos habla de que nuestra fe y nuestras convicciones es suficiente para afrontar cualquier dificultad, para afrontar cualquier calamidad, para afrontar lo que sea, para afrontar cualquier tentación. Lo único que garantiza ese estado de glorificación, amados hermanos, es esa verdadera experiencia de redención, esa verdadera experiencia de salvación, esa verdadera gloria que nos otorga la salvación, como esos preciosos dones, como la fe, como el arrepentimiento, como esa justificación, amados hermanos. Esa oportunidad, ese privilegio de poder degustar de esa santidad por unión con Cristo, esa experiencia de la santificación, porque somos guiados por la palabra, por la oración y por la presencia del Espíritu Santo. Amados hermanos, hay algo mejor. Posiblemente no te haya ido bien en tu vida, en tus cosas, en tus negocios, en el amor, con la salud, etc. Amados hermanos, la Biblia dice que hay cosas mejores que aguardan por nosotros en el reino de los cielos. Y esa era la esperanza de Job. Y esa era la esperanza de los discípulos de Cristo. Esa es la esperanza que desea infundir, forjar la palabra de Dios en nuestra vida. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo, el deseo de esta creación es ver concluida esa obra gloriosa de redención. La culminación, la clausura de esa obra de salvación. Lo que Cristo Jesús, no solamente a lo largo de la historia, a través de las profecías, sino en ese pleno y físico cumplimiento allí en la cruz del Calvario. Lo que logró, dice que la creación anhela ver la conclusión, la culminación de esa preciosa obra.
porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, amados hermanos. Qué tremendo. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amados hermanos, la creación, las cosas que percibimos, que vemos a nuestro alrededor, también se lamentan por causa del pecado. Gimen, quieren su libertad, porque la creación, lo que Dios creó, no fue creado para que contemplara la oscuridad y la maldad del pecado. Pero por causa de los escogidos, por causa de los redimidos, por causa de los hijos de Dios, fue sujetada a esa esperanza para que en el momento determinado por Dios pueda ver esa obra completada. Qué tremendo, amados hermanos. Porque sabemos que toda la creación gime y aúna está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Qué tremendo, amados hermanos. Qué tremendo, amados hermanos. Y puedo hacer, para ir terminando, puedo hacer esta pregunta. ¿Existe en nosotros? ¿Existe en el hermano, en la hermana? ¿Existe en usted, amado amigo, amado hermano que me escuchan esta mañana? ¿Existe ese anhelo ardiente en su corazón de ser redimido, de ser restaurado, de anhelar ese cuerpo glorificado que no se enferma, no se duele, no tiene ninguna relación con la oscuridad, la maldad, el pecado, etc.? Anhelamos con todo nuestro corazón que ese día venga. Amados hermanos, tener ese anhelo ardiente en nuestro corazón de la glorificación es exactamente lo mismo que tener ese anhelo y ese deseo por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros anhelamos que Cristo venga. Deseamos ese advenimiento sencillamente porque ahí es donde nosotros seremos glorificados. O si morimos, vamos a tener el privilegio de experimentar la resurrección de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Ya estaremos hablando más en detalle acerca de eso ahí con el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 15. Pero sigue diciendo la palabra del Señor: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, amados hermanos, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito
entre muchos hermanos. Qué tremendo, amados hermanos. Predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuerpos glorificados, amados hermanos. Debe ser nuestro anhelo, nuestro ardiente deseo. A veces hablamos acerca del carácter y enfatizamos a través de la Escritura de forjar nuestro carácter conforme al carácter de Cristo. Pero la conclusión, podamos tener ese carácter completo, amados hermanos, estará allí en ese momento, en la glorificación, predestinados para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Qué tremendo, amados hermanos. Y dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué tremendo, amados hermanos. La glorificación. Palabras profundas, amados hermanos. Así que voy a dejarlos con la transformación del cuerpo. Voy a darles un pequeño pincelazo acerca de este primer punto, acerca de la doctrina de la glorificación. Transformación del cuerpo es primer punto. Hablamos acerca de gloria, ese término de gloria, honrar, admirar, resplandor, manifestación de la grandeza de su ser, sus atributos, sus riquezas, perfección, dominio, gloria. Eso con relación al término del hebreo y el término del griego, reconocimiento, criterio positivo a la grandeza de su ser, reconocimiento por majestad, en poder, riqueza, existencia y perfección. La glorificación, amados hermanos, los dejo ya con esto. La glorificación es la gran esperanza del creyente y la gloria de la santificación. Es la promesa y clausura eterna de la gloria de redención. Es también la victoria del creyente sobre la presencia del pecado y la muerte. Es también el anhelo ardiente de la creación. Es también el juicio final del pecado sobre la vida del creyente. Es también gloria de los galardones de los creyentes. Y es también exaltación a la voluntad, soberanía, poder, majestad, gracia, justicia, misericordia y amor de Dios. Bien, amados hermanos, dejamos hasta aquí. No se pierda este estudio con relación a la glorificación. Vamos a mirar pasajes interesantes y el plan, el propósito es que podamos afirmar nuestra fe, nuestra esperanza, no solamente del regreso de Cristo, sino de esa esperanza de la glorificación. Que Dios los bendiga, amados hermanos.